Solo nuestro Señor es digno de recibir toda la alabanza, adoración y exaltación. Y es un privilegio el que nosotros tenemos esta mañana de poder exaltar su nombre. Amén. Qué lindo es poder unir nuestras voces y cantarle a nuestro Dios Trino. Buenos días y bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gusto poder compartir esta mañana con ustedes la palabra de Dios. Es un gran honor para nosotros estar delante de la presencia de un Dios santo, justo, amoroso y misericordioso. Espero y mi ánimo en el Señor es que Dios es fiel, pero confío en el Señor de que en tu vida tú estás glorificando a Dios con todo lo que tú eres, caminando por fe y animado en las promesas del Señor. Pido realmente al Señor que use este tiempo para exponer nuestros corazones. Oro al Señor para que Dios nutra nuestra vida por medio de su palabra. Hoy estoy seguro de esto. Tú necesitas alimentar tu corazón con la palabra de Dios y sentirnos seguros en Él, ¿no? Sentirnos animados en Él, protegidos en Él, alimentados en Él. Y mi oración durante esta semana fue que la palabra de Dios alimente nuestros corazones, alimente nuestras convicciones, le dé forma a nuestra vida y que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios para confiar cada día más en sus promesas, ¿no? Y nos sintamos seguros en Él, confiados en Él. Permítame orar y quiero pedirte si puedes acompañarme en oración, para que el Dios excelso y sublime sea honrado y glorificado a través de su palabra. Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, la tentación de todos de nosotros esta mañana es correr a algo más, buscar auxilio, socorro, ayuda, soporte en algo más. Ayúdenos, Señor, a ver lo superficial que son nuestras soluciones. Ayúdenos, Señor, a ver con claridad tu gloria, tu poder, tu majestad, tu honor y tu santidad, Señor. Y ayúdenos a correr confiadamente al trono de gracia en base a los méritos de Cristo y no los nuestros. Oramos, Señor, para que tu nombre sea poderosamente proclamado hoy, Señor. Así como alzamos nuestra voz en alabanza, nutre ahora, Señor, nuestro corazón con tu palabra, Señor. Moldéanos, guíanos, Señor, instrúyenos. Hoy lo necesitamos, Señor. Quizás no lo decimos tan a menudo, quizás no lo oramos tan seguido, Señor. Pero, Señor, necesitamos ser instruidos y alimentados por ti. Tú eres el buen pastor, Señor. Ayúdenos, Señor, a renovar nuestra mente y entendimiento para entender profundamente tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ayúdenos a ver cada circunstancia a la luz de tu carácter. Ayúdenos a ver cada eventualidad, Señor, a la luz de quién eres tú, Señor. Y a medida que crecemos en tu conocimiento, podamos exaltarte, Señor, con corazones llenos de ti. Padre, es mi oración, Señor. Humíllenos, quebrántanos, Señor, expónganos, pero que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado. Que hoy podamos unir nuestras voces, Señor, al coro angelical que canta: Santo, Santo, Santo es el Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Quiero invitarte a buscar en tus Biblias Apocalipsis capítulo 5. Aún no lo vamos a leer, pero quiero iniciar este tiempo con una pequeña ilustración. Y caballeros, pónganme atención, es una ilustración. Y quiero obsequiarte un vehículo. Recuerden que dije es una ilustración, es un ejemplo, ¿verdad? Y aún, quita la imagen, por favor. Tengo dos vehículos, los dos están en perfecto estado. Pero uno tiene ese emblema, el que van a ver ahorita. El otro está nuevo, está todo. Pero si tuvieras el poder de elección, digo, son tuyos, cualquiera, uno de los dos, ¿cuál escogerías? El otro es una marca X y el otro tiene ese emblema encima de su coraza. ¿Cuál escogerías? Damas, si
tuviera la oportunidad de regalarte un perfume, otra vez estoy haciendo un ejemplo, y te digo, tengo 2 perfumes, puedes escoger uno de los 2, uno es de marca X, ¿ya? Y el otro es esa marca que está ahí, que van a ver en sus pantallas. Te digo, ¿cuál escogerías? Entonces, creo yo, sin temor a dudas, de que los caballeros escogerían fácilmente el carro con el emblema de Mercedes, ¿no? Diría yo que sí. Es un regalo, es decir, ok, quiero el Mercedes. Y las damas escogerían, no conocen el otro perfume, pero es marca X, y conociendo este perfume dicen, ok, prefiero ese, prefiero el Chanel. Y creo que sí, ¿verdad? Todos escogerían así. Estoy tratando de hacer un ejemplo muy general para ilustrar un punto. ¿Por qué escogerías esas marcas? Quizás diríamos, bueno, son costosas, no son fáciles de conseguir, generan cierto tipo de estatus, ¿no? Andar en un Mercedes, bueno, genera cierto tipo de confort, genera cierto tipo de seguridad, ¿no? Y simplemente ese emblema en el capó ya cambió tu perspectiva, ¿no? Un símbolo. Y por eso creo que somos tan fanáticos de marcas, ¿no? De que queremos cierto tipo de marcas porque queremos representar cierto tipo de personalidad o carácter o lo que sea. Y las marcas entonces, estos símbolos empiezan a influir en nosotros, ¿no? Nos sentimos más cómodos, nos sentimos más seguros, nos sentimos más aceptados. De hecho, hay un dicho que dice, la gente te trata como te ve. O sea, la gente vive pensando en eso, de que tratar de vestirse de la mejor manera, de las marcas más costosas, para poder recibir cierto tipo de aprecio, recibir cierto tipo de estímulo, de aceptación, ¿no? Y pensando en eso, los símbolos, las marcas, las cosas que nos generan confiabilidad, confianza y seguridad, pensamos entonces que una de las características distintivas de esta época, la época navideña, entre comillas, es la celebración, ¿no? Fiestas, luces, algarabía. Solemos poner arbolitos de Navidad, algunos sí, algunos no, pero generalmente se ponen. Eso es característico de esta época, ¿no? Las luces, los villancicos, las canciones navideñas, los regalos por todos lados. Y si ustedes ven, son símbolos, son características propias de la época que influyen en nuestro estado de ánimo, que influyen en lo que vamos a hacer. Entonces tenemos el calendario influyendo en nuestra forma, en nuestra percepción de vida. En lugar de ser nosotros, nuestra cosmovisión, dándole forma a lo que hacemos y celebramos. Te pregunto, ¿sentirías que es lo mismo celebrar Navidad en marzo? El calor está intenso. Quitemos las luces, quitemos los árboles, quitemos los regalos, quitemos las vacaciones. ¿Sentirías igual a Navidad? ¿Verdad que no? O sea, si piensas en eso, sería distinto. Incluso cuando nuestros niños están pequeños y están creciendo y están viendo mucha televisión, empiezan a ver que un personaje que trae regalos y empiezan a asociar de que la Navidad está íntimamente ligada a este Señor generoso, a Santa. Incluso muchas veces empiezan a decirnos por qué no hay nieve en Navidad en Nicaragua. ¿Por qué? Porque ellos están relacionando, son los símbolos que están diciéndolo cómo tienen que comportarse en este tiempo. Algunos sí dicen, ¿cómo va a entrar Santa a mi casa si no tenemos chimenea? Porque los símbolos están dándole el significado, ¿no? Y nosotros estamos siguiendo bajo esa corriente. Pero la idea del cristianismo es que mis convicciones tienen que permear todo lo que hago. Mi conocimiento del Dios Santo tiene que influir en todo lo que hago. Deberíamos vivir en un estado perpetuo de celebración del nacimiento de Cristo. Pero tendemos a vivir según los calendarios. Y empezamos a hacer próximo semanas planes para el próximo año. Y eso lo hacemos cada año, cada rutina. Y empezamos, de repente vienen las matrículas y caemos en el ciclo vicioso. Y nos empezamos a convertir en personas que siguen rutina, pero no están pensando en lo que están haciendo. Por supuesto, lo familiar, los símbolos familiares alrededor de nosotros, nos dan cierta comodidad y seguridad, ¿no? Nos dan cierto tipo de confort.
que quizás esta es la razón por la que muchas personas tienen desesperanza en esta época. Porque ¿cuál es la imagen que prevalece acerca de Jesús? Un niño en un pesebre, ¿sí? O sea, eso es normal, lo miras por todos lados, todo el mundo está celebrando al niño en el pesebre, lo cual sería normal, ¿no? Estamos celebrando el nacimiento. O miramos al niño con su mamá en brazos. ¿Podemos poner las fotos? El niño en el pesebre y decimos, qué bonito, un niño en un pesebre, qué lindo todo el significado histórico y todo eso. Pero piensa por un momento en esto. Esta imagen está influyendo quizás mucho en la forma en cómo interpretamos esta época. Porque te pregunto, en las crisis, en los momentos difíciles de tu vida, tú dices, bueno, ¿qué puede hacer ese niño en un pesebre? Sí, es cierto, es Dios y todo, pero la imagen que está llenando tus sentidos es un niño pequeño, indefenso en un pesebre. ¿Qué puede hacer un bebé por mí en los brazos de su madre? Y tendemos a aislar toda la historia de la redención y empezamos a ver solamente destellos, el niño en el pesebre, el niño en los brazos de su madre. Y eso empieza a influir en nuestra vida. ¿Qué puede hacer ese bebé en los brazos de sus madres? ¿Cuál es el problema de pensar en eso? Como Cristo solamente como un bebé, no tendríamos la imagen completa. Tendríamos solamente una parte de la historia. Nos quedaríamos solamente con el acto maravilloso y glorioso de su venida. Pero ¿qué influye eso en nuestra vida práctica? ¿Cómo puedo confiar en alguien que necesita ayuda y auxilio? Por eso necesitamos aprender como la Biblia enseña la Escritura y nos empuja a ver hacia atrás, a ver hacia el presente y a ver hacia el futuro. Y en ese sentido, nosotros como creyentes vivimos entre dos advientos, su primera venida y su segunda venida. Ahora, antes de continuar, ¿qué elemento gráfico tú escogerías para representar esta época? ¿Qué símbolo o imagen tomarías que te dé confianza para esta temporada? Así como fuimos rápidos para escoger cierto símbolo, ya sea en la ropa, en los autos o en X cosas, ¿qué símbolo permea sobre esta época? Un niño en el pesebre, un niño en los brazos de su madre, indefenso. En Génesis 3:15, Dios hace una promesa, ¿no? Hace una promesa de un redentor, de un salvador, el Mesías, que vendría a rescatar. Incluso cuando vemos Apocalipsis, el autor Juan toma un espacio para hacer una amplitud de Génesis 3:15. Tú puedes ver eso en todo Apocalipsis. Si tú puedes tomar Génesis 3:15 y ponerlo a la par de Apocalipsis. No puedes separar estos dos textos. Desde el inicio hasta el final están hablando acerca de un redentor que vendrá. Acerca de un Salvador. Estamos esperando la simiente y miramos eso en el Antiguo Testamento desde Génesis. El Pentateuco, los profetas, los escritos están hablando sobre la simiente, esperando la simiente. Como mencioné, Juan en Apocalipsis 2 en adelante habla sobre la mujer y el dragón. ¿De qué está hablando? Génesis 3:15. Leemos en el Nuevo Testamento, miramos el nacimiento del Mesías, el cumplimiento de esta promesa en Génesis 3:15. Ha venido el Salvador. Avanzamos y la imagen ya es un poco más completa, no solamente es un prototipo en Génesis 3:15 de que vendrá la simiente a ser nuestro Redentor. En los evangelios ya ha venido el Redentor, pero la historia no acaba ahí porque este Redentor va a la cruz y muere en nuestro lugar. La imagen empieza a ser un poco más completa. Una promesa de un Dios soberano que envía a su Hijo para rescatar al perdido. Recuerde el contexto de Génesis 3:15. Es el pecado. El hombre ha tomado la decisión de querer ser igual a Dios, de quitar a Dios del centro, de quitar a Dios del trono y ponerse a Él mismo. De poder definir en su propia concepción qué es bueno y qué es malo. Ya no necesito a Dios. Y toda la humanidad es igual. Pero Dios en su misericordia, que es justo y santo, mata animales para cubrir la pecaminosidad de Adán y Eva.
es justo y le da un castigo a ambos, la serpiente, Adán y Eva. Pero es misericordioso, porque dice que esto no será para siempre, que la caída no será para siempre, que el mar no reinará para siempre, que el pecado no reinará para siempre, y promete que una simiente que aplastará la cabeza del dragón. Y vemos Apocalipsis, el cumplimiento de esta promesa. La historia de la Biblia concluye en el libro de Apocalipsis y nos da una perspectiva de Cristo. Cristo es el vencedor, Cristo es el rey en un reino, con los justos vindicados, con los malvados castigados. Un rey en su reino donde Dios es glorificado y los seres humanos que han confiado y puesto su esperanza en Cristo están juntamente con Él, satisfechos en su rey. Esa es la imagen completa que deberíamos tener hoy. No solamente el niño en el pesebre, pero el Dios soberano sentado en el trono, que vino a esta tierra 100% hombre, completamente Dios, para tomar el lugar que tú y yo no podíamos suplir, no podíamos pagar esa deuda. Y Cristo paga completamente. Apocalipsis trata sobre Cristo. En el contexto, Juan escribe a un pueblo que está siendo perseguido. Esto es entre los 90 y los 95, 96 después de Cristo. Hay persecución en la iglesia. Y Juan le escribe a una iglesia que está siendo torturada, atormentada, perseguida. Entonces, ¿cuál es el énfasis? Es un libro, sí, complejo, difícil, lleno de simbolismos, que podríamos perdernos en ellos. Pero el punto de esta literatura, el punto de Apocalipsis es darle exhortación al pueblo que está siendo perseguido, exhortarlos a permanecer firmes y fiel. En el libro lo dice de esta manera: han sido sellados en sus manos y sus frentes, pero el símbolo simplemente significa devoción a eso. Juan les está diciendo a esta iglesia perseguida, atormentada, que está en caos, están corriendo, están preocupados, están siendo asesinados por su fe. Y Juan les dice por medio de Apocalipsis: permanezcan firmes y fieles al Señor. El Señor cumple sus promesas, hermanos. Apocalipsis entonces no solamente es una exhortación a nosotros a la fidelidad, pero es un ánimo a esperar en el Señor, a confiar en sus promesas, a sentirnos seguros en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo bueno y fiel. Dios es bueno. Pienso que el capítulo que vamos a leer hoy es clave para entender Apocalipsis. Pero es clave para entender la vida cristiana también, para sentirnos seguros. ¿Cuántas veces? Sean honestos contigo mismo, no levanten la mano, no alcen su voz, simplemente respóndete a ti mismo. ¿Cuántas veces has dudado de las promesas de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces te has encontrado en esa montaña rusa de emociones entre el orgullo de yo puedo solo y entre la desesperación de que no sé qué hacer y Dios no me ayuda? ¿Cuántas veces te has encontrado en ese momento de la vida en que no sabes qué hacer, no sabes a quién acudir y te sientes desesperado, desanimado y solo? Dios te dice, te exhorta por medio de su palabra: permanece fiel y leal. Y te anima diciéndote lo que ocurrirá en la historia de la redención. Quiero animarte que cuando te sientas solo, te sientas inseguro, triste, preocupado, ven a la Escritura y lee Apocalipsis. Así como te sientes como creyente, abatido, solo, luchando con tu propia vida y tus áreas de pecado, regresa a lo que la Escritura dice acerca de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Estarán un día con su Señor y toda lágrima Él la borrará de tus ojos. ¿Notas eso ahora? Mi perspectiva cambia. Empiezo a ver diferente los eventos. Empiezo a ver diferente las temporadas. Porque mis ojos empiezan a ver a quién, al Señor. Notarás en el libro de Apocalipsis que Él dice: ven y mira, ven y mira, ven y mira. Necesitamos ver al Señor. Como nos describe Apocalipsis 4, excelso y sublime, sentado en el trono. ¡Qué preciosa imagen! Recuerda, la iglesia está siendo perseguida por su fe.
Y esta imagen de decir, aún en medio de la desesperanza, del conflicto, del temor, del miedo, de correr, de huir por sus vidas, Juan les dice, hermanos, confíen en el Señor. Él aún sigue sentado en el trono. No ha cambiado. Y para nosotros sigue siendo igual. Sigue sentado en el trono con todo poder, con toda majestad, con toda autoridad. Debo decirte que sé que es un libro complicado en muchos aspectos. Es complejo, pero al mismo tiempo es tan simple. Porque podemos resumir lo que Apocalipsis dice con una frase: Cristo es el vencedor. Cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. Él aplastará el pecado, la maldad, a los malvados, a Satanás y sus demonios. Él es el vencedor. Eso debe darte seguridad. Si piensas en eso como un símbolo de nuestra vida, un sello puesto en nuestros corazones, eso debe darnos seguridad de levantarnos cada día confiando en el poder de Dios, porque Cristo ya venció. Ya venció. Venció el pecado, venció la muerte, venció la maldad. Es un hecho. Como eso debe cambiar y animar nuestros corazones para estar confiados y seguros en el Señor. Te preguntaba cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido así inseguros de sus promesas. Inseguros de que ¿será que Dios esta vez va a responder nuestra oración? ¿Será que Dios va a proveer? ¿Será que Dios permanecerá fiel? Y Apocalipsis se levanta como un gran pilar para nuestra vida cristiana. Él es fiel, Él ha vencido. Todas sus promesas radican ahí en el Cristo victorioso en Apocalipsis. No puedes perderte. Así que pensando en esto, quiero invitarte a ir a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado, ¿dónde? En el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Juan nos dice que es Dios quien está sentado en el trono. Tú puedes ver eso en Apocalipsis capítulo 4. Y Juan, con todas sus palabras posibles, intenta describir lo maravilloso que es el Señor, lo excelso. Tú puedes leer el capítulo 4 con calma, cómo todo gira en torno de ese Dios precioso, y empieza a describirlo. Está adornado con piedras preciosas, y los ángeles le adoran, y los ángeles cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor, el creador de todo. Juan inicia con esa visión y dice: ese que está sentado en el trono, que tiene toda la autoridad, tiene un rollo en sus manos. Juan quiere recordarte y recordarnos y recordarle a su audiencia de que Dios es poderoso y aún sigue sentado en su trono. Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios tiene el control. ¿Puedes confiar en sus promesas? Por supuesto que sí, hermano, puedes confiar en sus promesas. Porque aquel que ha hecho las promesas está sentado en su trono, con toda la autoridad, soberano sobre todas las cosas. ¿Qué puede escaparse un Dios soberano sentado en su trono? Soberano, excelso, sublime. Todo el poder, toda la autoridad, dice, ahí está Él sentado. Míralo, obsérvalo, descansa y confía, porque no hay nada en tu vida que pueda salirse de las manos de Dios. No verás en ningún momento de la historia de la redención en su palabra a Dios desesperado buscando qué hacer y buscando cómo solucionar. Él está en control. Solemos muchas veces decir: Señor, toma control de esta situación. Él lo tiene. ¿Cuándo no ha tenido el control? ¿En qué momento no ha tenido el control? Si Él es el Dios soberano sentado en el trono. Y noten el énfasis de Juan. Él dice que tiene un rollo en sus manos con 7 sellos. Este rollo puede representar muchas cosas. Puede representar la plenitud de las promesas de Dios, puede representar los pactos de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios con la humanidad. Puede ser eso. Muchos estudiosos piensan que es un título de propiedad que Dios está entregando. Y si pensamos en Génesis, cuando el pecado entró al mundo,
tomó dominio, aún bajo la soberanía de Dios, tomó el dominio sobre estas cosas. La Escritura nos dice eso. Estamos de regreso a Génesis capítulo 1. Dios está entregando esa autoridad, ese poder a alguien. Este rollo representa entonces ambas cosas, pienso yo. El plan de Dios, si usted lee Génesis, Apocalipsis 6 en adelante, empieza a desarrollarse la trama. Y los sellos son juicios. Y Juan escribe en 3 etapas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que hablan sobre el juicio de Dios. Ahora nota esto, ¿quién tiene el rollo en sus manos y quién recibe el rollo en sus manos? Eso simplemente nos dice que Dios está en control. Todo el caos que se genera en Apocalipsis 6 en adelante, todo el juicio, los jinetes, las copas, las catástrofes, las plagas, Dios está en control. Piensa en el momento más triste de tu vida, más doloroso, Dios está en control. Para enseñarnos a depender de Él, a confiar en Él, a correr a Él. Puede representar entonces un título de propiedad y que está escrito a ambos lados, puede significar la deuda por dentro y la parte de afuera, los requisitos de aquel que va a ser el redentor de esta deuda. Y me encanta pensar en eso, porque Cristo es quien paga la deuda. Y es el único, dice el texto, que podría abrir esos rollos, esos sellos. Él desata. Ahora piensen en esto, es un pequeño paréntesis, porque tendemos esa errónea idea de que Cristo es muy diferente al Padre, en el sentido de su santidad y su justicia. Tendemos a hacer una partición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y decimos, el Dios del Antiguo Testamento es sumamente severo, iracundo, se molesta por todo. Pero en cambio Cristo, me agrada más Cristo porque es más sociable, más amistoso. Pero mira lo que dice la teología de Juan en Apocalipsis. ¿Quién desata los sellos? Es el Cordero. Él traerá juicio. Es su ira derramada también en este juicio. No es Satanás ganando. Son los propósitos de Dios de purificar a su pueblo, de traernos al quebranto, de que podamos correr a Él. Dios está siendo sumamente santo, justo, pero también sumamente misericordioso, para quebrar en nuestros corazones todo aquello a lo cual pudiéramos aferrarnos en lugar de Dios y poner a Dios en el trono y poner a Dios en el centro de nuestra vida. ¿Por qué podemos confiar en las promesas de Dios y por qué deberíamos sentirnos seguros en las promesas de Dios? Esas promesas son hechas por un Dios que está sentado en su trono. El énfasis de Juan es que tú puedas ver eso. Recuerda el contexto. Él escribe a una iglesia perseguida. Están asesinando a los cristianos por su fe. Después de Nerón vinieron años y años de persecución a la iglesia. Y les dice, hermanos, todo este sufrimiento está aún en control de un Señor que es justo y bueno. ¿Qué produjo ese sufrimiento en los cristianos? Aparte de más amor por su Señor, de no sentirse dignos de sufrir por Cristo, un crecimiento en la predicación del Evangelio. Iban siendo esparcidos por todos lados. Y el Evangelio estaba creciendo y creciendo. Quizás no logremos ver en ese momento difícil lo que Dios está haciendo, pero recuerda esto. Ese es el énfasis de Juan. Porque tú puedes confiar y estar seguro. Nos da este sello tan precioso. Dios sentado en su trono. Y dice otras versiones, en su mano derecha. Ese es un simbolismo de toda la autoridad está en el Señor. Y cuando aquel que es digno recibe este sello, lo recibe en la mano derecha como un simbolismo de que tiene toda la autoridad. Juan nos está diciendo algo sumamente precioso aquí. Que Jesús es Dios. Y tiene toda la autoridad. ¿Quién tiene el rollo en la mano? Dios mismo. Dios tiene el control, Dios tiene el poder y Dios tiene la autoridad. Dios tiene un plan. ¿Sí? Hemos escuchado eso por años en la cultura. Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Sí? ¿Ves el plan que tiene Dios? 6, 7 sellos de juicio. Dios tiene un plan. Pero recuerda la voz
junto con el clamor de arrepentirnos es descansa y confía porque Dios está en control. El punto creo que Juan está enfatizando es que viene el día del juicio y viene comandado por Cristo. ¿Nota eso? Los profetas hablaron del día del Señor. Y Apocalipsis nos dice que ese día del Señor ha venido y viene por medio de Cristo. Cristo está comandándolo. El punto entonces está enfatizando eso. ¿Para qué? Para que corramos a Él, para que meditemos en nuestros corazones. Estamos caminando en rectitud porque Dios vendrá. Llegará un día en que el mundo se enfrentará a la justicia de Dios y la santidad de Dios. Los seres humanos se encogerán de miedo y pavor y temor porque Dios está sentado en su trono y estarán de frente ante la ira del Cordero. Eso es Apocalipsis 6:16. El énfasis es Dios está en control. Dios está en control. Dios le da entonces un rollo con 7 sellos. Y cuando vemos el capítulo 6 en adelante, empiezan a abrir los sellos y empieza a ver el juicio, ¿no? Empieza a ver juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Y Juan nos explica de 3 formas lo mismo. A través de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Pero Él está enfatizando el juicio de un Dios que es santo. Por lo tanto, ¿cómo puedes confiar en las promesas de Dios? Son promesas dadas por un Dios que es santo. ¿Qué significa eso? No solamente que Él está separado del pecado, Él no puede mentir. Él no puede decirnos algo que no va a cumplir. Eso sería contrario a su carácter santo. Es justo. ¿Qué dijo en Génesis 3:15? Que vendría la simiente. Y a través de todos los profetas, esta simiente sería nuestro Redentor, aquel que tomaría el trono de David por toda la eternidad. Dios es santo, justo e inmutable. Nota el cántico de Apocalipsis 4, versículo 8. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas. Y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día, noche tras noche, repetían continuamente: ¿qué dicen de este Dios? Es santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios el poderoso. El que siempre fue, el que es y aún está por venir. El que fue, el que es y el que será. No cambia. Está enfatizando que tú puedes confiar en las promesas de Dios, que tú puedes creer en las promesas de Dios, que tú puedes aferrarte a las promesas de Dios, porque este que es santo y justo no cambia. Es inmutable. No es como nosotros. Tenemos la tendencia a variar, a cambiar de acuerdo a las circunstancias. Cuando pensamos en esto, que nuestros corazones fluctuantes, empezamos a vivir una vida así, a veces alegres, a veces tristes, a veces con amargura, a veces molestos, pero cambia nuestra perspectiva cuando la palabra nos empuja a ser como el Señor, santos, con un corazón rápido para humillarnos ante el Señor. Vemos la santidad de Dios aquí, porque ese rollo contiene juicios, ¿no? Y porque Dios está emitiendo juicios, porque el hombre ha pecado en contra de un Dios santo. ¿Y por qué podemos confiar en que esto es justo? Porque Él es justo, Él es santo y justo y no cambia. Vemos su santidad al pronunciar juicio sobre Adán y Eva y la serpiente. Vemos su santidad ahí. Vemos su santidad cuando Dios mata animales en el huerto del Edén para cubrir la pecaminosidad de Adán y Eva. Vemos su santidad, vemos su justicia, vemos la santidad y la justicia de Dios cuando el pueblo sale de Egipto. Y en la última plaga, Dios pide que se sacrifique un cordero para que se pinten los dinteles de las casas, y cuando el ángel de la muerte pase y se pase por encima de ellos,
Dios muestra su santidad y su justicia, pero también está mostrando que su misericordia. Dios muestra su santidad en el monte Sinaí con su ley. El pueblo tenía pavor de acercarse a la cumbre, al lugar donde estaba Dios. Vemos su santidad con los 2 machos cabríos en el día de la expiación. Vemos su santidad en el sistema de sacrificios del sacerdocio, el templo y la ley. Vemos su santidad y vemos su santidad aquí en Apocalipsis. ¿Por qué entrega un rollo con juicio? Porque Él es santo y Él es justo y no cambia. Por eso puedes confiar en las promesas de Dios. Porque lo que Él ha prometido, Él es suficientemente capaz ¿para qué? Para cumplirlo. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Puedes confiar en sus promesas. Hay una pregunta latente en Apocalipsis, y puedes verla en el 6:17. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Quién podrá sobrevivir? Recuerda, los profetas menores preguntaban: ¿quién se enfrentará en el día del Señor? ¿Quién será capaz de estar frente al Dios Santo? ¿Hay alguno que pueda pararse enfrente del Señor? Dios revela su santidad. Dios revela que debe ser temido ante toda la creación. La gloria de Dios se manifiesta en su ira y su poder. Eso lo encuentras en Apocalipsis. Veamos verso 2 de Apocalipsis 5. Dice Juan que vio un ángel poderoso que proclama con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? ¿Quién es digno de tomar esta autoridad? ¿Quién es digno de llevar esta labor? ¿Quién es digno de cumplir lo que Adán no pudo cumplir? Versículo 4. Juan empieza a llorar amargamente. La pregunta es: ¿quién es digno? El autor quiere enfatizar y dejarnos claro de que no hay nadie digno. No hay nadie digno. ¿Quién es digno de abrir los rollos? Dice: en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Dice: las huestes divinas, ¿hay alguien digno? De la creación, ¿hay alguien digno? De los que ya han muerto, dice, ¿hay alguien digno? ¿Quién tiene la autoridad para llevar a cabo el plan de Dios, los designios de Dios? ¿Quién gobernará sobre la creación? ¿Quién es digno para hacerlo? Juan dice: comencé a llorar amargamente, profundamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir los rollos y leerlos. Noten el énfasis del autor y Dios decirnos: no hay nadie digno. No es difícil perdernos en este punto teológico. ¿Dónde están tantos santos? Pregunto: ¿dónde está la Virgen María? ¿Por qué no dijo: yo puedo? ¿Dónde están los mártires de la fe? Nadie es digno. Juan comienza a llorar profundamente y debes notar esto. Esa es la sensación que debe tener el hombre ante un Dios santo y su incompetencia de cumplir los estándares de Dios. Porque es sumamente santo, santo, santo. Nos los repitieron y lo están cantando continuamente en los cielos. Él es santo. ¿Quién es digno de acercarse a Él? Dice: nadie en la tierra, nadie en los cielos y nadie debajo de la tierra es digno de acercarse a Él. Ni aun el hombre más piadoso de esta tierra es capaz de decir: yo soy digno de llevar a cabo el plan de Dios, de tomar el rollo, de ejecutar el juicio, de ser el redentor para un pueblo. Juan quiere que entendamos de que no hay nadie. Nota que no es el llanto de un bebé pidiendo auxilio por su mamá. Nota que no es el llanto de una mujer pidiendo ayuda y socorro. No es simplemente el llanto de un hombre impotente, es el llanto de un hombre anciano que se ha encontrado con la santidad de Dios. Y pienso que es Juan, el discípulo amado, el que está escribiendo Apocalipsis. Conoce a Dios, pero note el énfasis de hacernos entender cuán grande es el abismo que hay entre un Dios santo y la condición de un hombre pecador. Te pregunto: ¿dónde está entonces el orgullo y la jactancia del hombre? ¿Dónde están sus atributos? ¿Dónde está su ingenio?
Hay un abismo que nos separa. No hay nadie digno. No hay esperanza. Ese es el énfasis que quiere imprimir en nuestros corazones. Refleja la desesperanza que hay en un hombre ante la santidad de Dios. Es ridículo entonces poner la esperanza en ti mismo. Es absurdo poner la esperanza en santos, patrones, vírgenes, en pastores, en apóstoles. Es absurdo que el hombre pueda poner su confianza en otro hombre porque no hay nadie digno. Eso es lo que el texto quiere enseñar y enfatizar. Quiere exponernos, quiere dejarnos sin respuesta, quiere ponernos en impotencia. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Dios tuvo que matar a un animal para poder acercarse a Adán y Eva. Dios tuvo que mostrarnos a través de la redención, que era a través de la muerte, el pago de un sacrificio y un sustituto. Te pregunto, ¿Adán fue digno? ¿Noé fue digno? ¿Abraham fue digno? ¿Isaac fue digno? ¿José fue digno? ¿Los profetas eran dignos? ¿Eliseo, Elías eran dignos? ¿Moisés era digno? ¿El rey David era digno? ¿Qué tal Salomón con toda su sabiduría? ¿Era digno? No, no somos dignos. La palabra que usa aquí el apóstol Juan es una que tiene que ver con poder, de soportar. Es digno de aguantar, de llevar a cabo los propósitos de Dios. No hay nadie digno. Versículo 5. Mira el texto. Hay una tensión en el texto, pero inmediatamente entra el alivio en el texto. Eso es lo precioso de la Escritura. Nos está empujando al punto del abismo donde no hay más camino para exponer nuestros corazones. Pero Dios es tan misericordioso que irrumpe esta escena dramática de un anciano llorando por la incertidumbre de que no hay nadie digno de abrir los sellos. No solamente de juzgar a través de estos sellos, pero redimir a su pueblo amado. Y dice el texto, vayamos al verso 5 del capítulo 5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Deja de llorar. Mira, dice, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David. Inmediatamente, quiero que sepa algo. Juan, que escribe esta carta, piensa de sus lectores, tanto contemporáneos como los siguientes, de que han leído la Biblia y que han escudriñado el Antiguo Testamento y conocen estos rasgos distintivos. Está hablando de qué, del león de la tribu de Judá. Inmediatamente está transportando a su audiencia a Génesis, a las promesas que Dios ha hecho, a la promesa de Abraham, a la promesa de David, a la promesa que Dios ha hecho continuamente de que uno de ellos se sentaría en el trono perpetuamente. Y dice que el león de la tribu, una ilustración de un animal feroz, victorioso. Esa es la imagen que quiere darnos. El león de la tribu de Judá, victorioso, feroz. ¿Qué quiere decirnos el Señor? ¿Puedo confiar en las promesas de Dios? Por supuesto que puedes confiar en las promesas de Dios, porque esas promesas son sostenidas por aquel que es digno. No solo son hechas por un Dios soberano, que es santo, justo y no cambia, pero son sostenidas por uno que es digno. Mira al león de la tribu de Judá. Ha ganado la victoria. Noten, tiempo pasado, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Él es digno de llevar a cabo el plan de Dios. Él es digno. Él puede restituir al pueblo que ha creído en Él. Él puede salvar al pueblo. Si tú sigues leyendo, vas a encontrar un cántico más adelante donde dice:
El Señor es el Dios de la salvación. Dice que aquellos millares de gente cantaban gloria, exaltación a Dios porque Él es el Dios de la salvación. Las promesas están sostenidas por aquel que es digno. Nota cómo empieza Juan a apaciguar nuestra desesperanza y a darnos ¿qué? Esperanza. La simiente de la mujer. Él es digno. El mejor Adán. Él es digno. El mejor Moisés. Él es digno. Cristo. Él es el león de la tribu de Judá. Noten la imagen. Un león victorioso. ¿Habías pensado en eso como un símbolo de Navidad? Pero note, esto es interesante, nota lo que sigue en el texto. El ángel le dice, mira al león, pero cuando Juan ve, dice versículo 6, él ve que un cordero inmolado, lleno de sangre, un cordero que había sido usado para sacrificio, un cordero que tiene esa imagen de noble, de tierno, apacible, pero que también es que un león feroz y victorioso. No puedes separarlo. Él es el león y es el cordero. Y este cordero ensangrentado ha ganado la victoria. ¿Cómo ganó la victoria? Siendo nuestro sustituto en la cruz del Calvario, comprando con su sangre preciosa a aquellos que hemos creído en Él y confiado en sus promesas. Un cordero ensangrentado que parecía que había sido sacrificado, pero noten, cuando ven esta palabra en el original, es un cordero que ha sido asesinado, ¿sí? Inmolado, destruido, desbaratado, pero nota la contradicción en la misma frase, está como de pie ante el Señor. Él quiere que traigamos todas esas imágenes a nosotros, es decir, Él es el león de la tribu de Judá, es victorioso, pero también es el cordero de Dios. Juan lo llamó así, aunque no están usando el mismo término, en este caso Juan aquí, pero Juan el Bautista llama a Jesús cuando lo ve ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan hace referencia al sacrificio, Juan el Bautista, en Juan, en el Evangelio de Juan, pero aquí el autor de Apocalipsis hace énfasis, ¿en qué? En el carácter apacible de este Cordero. Recuerda otra vez el contexto. Él está diciendo a un pueblo, a una iglesia que ha creído en Cristo y está siendo perseguida. Mira la forma en cómo Dios ha obrado, siendo un león victorioso, pero siendo también un cordero inmolado y apacible. Sé igual que ellos. Ten coraje de predicar el evangelio, pero sé manso y humilde. Predica la palabra. Ese es el énfasis que quiere generar Juan en Apocalipsis a una iglesia perseguida. Permanece firme y fiel. No des tu pie a izquierda o derecha. Permanece firme en los propósitos del Señor. No permitas que pongan, dicen, un sello en tu mano y en tu frente, que simplemente significa no des tu corazón a algo más que no sea el Señor. Pero sé como el Señor. Ten coraje, pero también sé manso y humilde de corazón, porque serás perseguido, pero predica la palabra, porque así como el Cordero ha vencido, así su iglesia vencerá, con coraje, pero con humildad y quebranto, predicando su palabra. ¿Puedes confiar en las promesas del Señor? Sí, porque aquel que sostiene las promesas es digno. Un león victorioso, un cordero que parecía que había sido sacrificado. Versículo 6. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los seres vivientes. Está más próximo a la santidad de Dios y en medio de los 24 ancianos. Pero nota esto, Juan quiere enfatizar algo sobre este cordero y dice que él tenía 7 cuernos, 7 ojos que representan 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas partes de la tierra. Y podemos ponernos aquí un poco curiosos, pero Juan no quiere que pierdas de perspectiva lo que él quiere enseñarnos acerca de Cristo.
No es para que eches a volar tu imaginación. ¿Cómo se mirará un cordero con 7 cuernos? ¿O con 7 ojos? ¿O con 7 espíritus? No es el punto de Juan. Él está usando los símbolos para llevarnos a algo mucho más profundo. Bueno, el número 7 refleja perfección y algo completo. Él está diciendo, esto es completo ¿en qué? Los siete cuernos representan poder y autoridad. Entonces está diciendo que este cordero, que es Cristo, que es el león, que es el cordero inmolado, dice que es ¿qué? Todo poderoso. Por eso puedes confiar en aquel que sostiene las promesas, porque Cristo es todopoderoso. Los cuernos representan autoridad. Los ojos representan conocimiento y sabiduría. Ahora dice son 7 ojos. ¿Qué significa? Una sabiduría completa y perfecta. Cristo tiene esa sabiduría. No solamente es completamente poderoso, sino completamente sabio. Pero también dice que tiene 7 espíritus. Y eso representa la presencia de Dios. 7 espíritus, su presencia perfecta. Ahora mira la imagen de Cristo en Apocalipsis 5. Un cordero inmolado de la tribu de Judá, con toda la autoridad, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Te pregunto, cuando entiendes estos conceptos, omnipotencia, todopoderoso, ¿podrá algo salirse del control de Cristo? ¿Podrá un día el Señor no hacer algo que ha prometido? ¿Carecerá el Señor de poder y de fuerza? Omnisciente, toda la sabiduría está en Cristo. En Él habita toda la sabiduría de Dios. Omnisciente, ¿qué consejo erróneo podría darte Cristo? ¿En qué podría fallar en su consejo? ¿Recuerdas Isaías? Admirable consejero. Omnipresente. No pierdas de vista las implicaciones de estas 3 cosas. Porque nosotros dudamos de que Dios sea capaz de cumplir muchas veces sus promesas. Pero Él dice, yo soy todopoderoso. Dudamos de que Dios entienda lo que estamos pasando. Y Él te dice, yo soy todo omnisciente. Lo sé todo. Conozco todo. Sé cómo resolver. Nota eso. Eso es importante porque cuando nosotros queremos resolver en nuestra propia fuerza, simplemente estamos diciendo, Señor, yo no confío en que tú sabes todo. Cuando yo no busco consejo de la palabra de Dios en oración y venir a las Escrituras, llenar mi corazón de su palabra, yo estoy diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Se te está saliendo de las manos estas cosas. Necesito buscar por medio de mí mismo una solución humana. No has entendido que Él es todopoderoso, omnisciente, sabio, pero también omnipresente. ¿Cuántas veces la mentira de Satanás es decirte, eres un fracaso, no sirves para nada, estás abandonado? ¿Cuántos sufren o sufrimos muchas veces de un tipo de depresión por sentirnos solos, abatidos, confundidos? Y Dios dice, yo estoy presente. Yo estoy aquí. Yo sé lo que estás pasando y yo sé lo que necesitas. Piensa en momentos dolorosos de tu vida. Dios sabe lo que necesitas. Dios tiene el poder para sostenernos y que ninguno de los suyos se pierda. ¡Qué precioso! Dios sabe lo que necesitamos. Y Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. De nuevo estamos regresando a Génesis capítulo 1, disfrutando de la presencia del Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Dios con nosotros, corandeo, delante de la presencia de Dios. Nota las implicaciones. Dime, ¿quién no confiará en aquel que dice ser el Todopoderoso? ¿Quién no descansará en aquel que dice saberlo todo? ¿Quién no tendrá ánimo y seguridad en aquel que está presente en todo momento? Eso cambia nuestra forma de ver las cosas.
No es por casualidad, pienso yo, que Apocalipsis dice, mira y ve, ve, observa, observa, observa. ¿Quién es el Señor? Esto es épico, versículo 7, capítulo 5 de Apocalipsis. Y entonces dice, Él pasó adelante y tomó el rollo en su mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Esa es una imagen épica, poderosa. No sé si has visto algunas películas que tienen ese sentido de sentirnos impotentes y de repente entra un ejército para ayudarte. Pero este ejército de un solo hombre, que Él es digno. Cuando no hay solución, cuando no hay salvación, irrumpe aquel que es digno. Por eso sí puedes confiar, sí puedes descansar en sus promesas, porque Él es digno de sostener el rollo, de abrirlo, de cumplir el plan de Dios, de redimir a su pueblo. Y todos, dice, irrumpen en cánticos de adoración. Todos, dice, irrumpen en cánticos tocando arpas, cantando un cántico nuevo, diciendo, tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos y abrirlo. Está enfatizando la autoridad de Cristo igual a la de Dios. Pues tú fuiste, ¿qué dice? Sacrificado. ¿Qué está haciendo? Génesis 3:15 y la culminación de los evangelios. Cristo en la cruz del Calvario. No solo en el pesebre, en la cruz, en la tumba, ascendiendo a los cielos. Pero nos lleva ¿a dónde? A ver su autoridad como Rey. Él tiene la autoridad. Por eso creemos en la supremacía de Cristo. Cristo sobre todas las cosas. Por eso adoramos a Cristo. Predicamos a Cristo. Tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios. El glorioso intercambio en la cruz del Calvario, la ira de Dios desplegada sobre Cristo. Para que nosotros, lo que hemos confesado con nuestra boca, que Jesús es el Señor y Salvador, podamos entrar confiadamente, no por mis méritos, como dice Efesios, para que ninguno se gloríe, sino por los méritos de Cristo. Dice, tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el precio para Dios. Nota esto. Esta promesa está garantizada, no solo sostenida, pero garantizada por aquel que es digno. La Escritura dice que en Cristo se cumplieron todas las promesas con un resonante sí. Amén. Así es. Queda claro que el león triunfa, el cordero triunfa, que el juicio vendrá, pero hay esperanza para los que creen en Él. Hay esperanza para los que se arrepienten y ponen su mirada en aquel león y en el cordero. Aquellos que han sido rescatados. Nota la frase rescatados. Rescatados para Dios. Para sus propósitos. Para su gloria. No se trata simplemente de ser receptores de promesas. Es de vivir para la gloria de su nombre mientras nos deleitamos en sus promesas y estamos seguros en sus promesas. Tú, Señor, eres digno. Yo no lo soy. Tú, Señor, rompiste los sellos. Ese juicio inminente. Pero nos ha dado que rescate a través de su sacrificio, su sangre en la cruz del Calvario. Una promesa garantizada por aquel que es digno. Aquel que es digno. Nota que aquí el énfasis es la obra de Cristo, ¿no? Es la obra de Cristo. Su muerte y su resurrección, Él es digno. Dios está complacido con la obra de Cristo. Por eso podemos estar contentos, gozosos. Ahora nota eso. Ese gozo, esa alegría no es circunstancial. Es debido a la obra de Cristo en nosotros y por nosotros. Puedo estar gozoso en medio de dificultades. Recuerda el contexto. Están siendo perseguidos. Están siendo asesinados. Y Él dice, pon tu mirada en el Cordero glorioso. Él ha vencido. Él ha pagado el precio. Él nos ha librado. Recuerda a Cristo. Dice, pueden tocar tu carne,
Pero no temas al que toca tu carne, pero nunca podrá tocar tu alma. Cristo ya no es simplemente la promesa antigua. No es simplemente el bebé en el pesebre. No es simplemente el siervo en la cruz sufriente. No es el hombre en la tumba. Es el Rey sentado a la diestra del Padre. Apocalipsis dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de nuestra exaltación. Pon a Cristo en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Adóralo y exáltalo. Sea que tengas lo que nosotros llamamos momentos difíciles y malos. Simplemente son momentos para conocerle profundamente a Él. De ver su fidelidad, de ver su provisión, de ver su grandeza. De que podamos experimentar como Juan y verlo sentado en su trono. Y rebuscar palabras y palabras para tratar de definirlo. Aquel que está sentado en el trono, rodeado de toda gloria y majestad. Que podamos verlo por lo que Él es. El Señor, Él es digno de abrir los sellos. Darnos una salvación que no merecemos, que no ganamos. Y poder cantar con el multitud de ángeles diciéndole la salvación, Apocalipsis 7:10, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora nota esto. No solamente es una promesa hecha por un Dios soberano sentado en su trono, un Dios santo, justo, que no cambia, sostenida por el que es digno, garantizada por el que es digno, pero eso produce también alegría y gozo. Las promesas nos deben llevar a la adoración a Dios. Esa es diría, la forma en cómo puedo decir que estoy seguro en sus promesas. Estoy adorando a Dios por medio de quién es Él. Muchas veces nos sentimos solos, abatidos, preocupados. Sentimos a Dios distante. Y esa siempre ha sido la estrategia de Satanás, aislarnos y hacernos pensar de que solo podemos o que Dios no nos ama. Pero no está solo. Cristo el omnipresente ha prometido estar con nosotros, su iglesia. No está solo. Nota el ejército que adora y exalta al Señor. Hay un énfasis en el texto que dice, pues tú, versículo 9, pues tú eres digno, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, dice, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Toda lengua, toda tribu y toda nación. Y dice, y los ha transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, para vivir para su gloria, para ministrar en su presencia, para adorarle y exaltarle. Un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán, dice, sobre la tierra. Llegaremos de regreso a Génesis 1 y podremos honrarle y glorificarle por aquel que es digno. Las promesas nos llevan a la adoración y la exaltación. No está solo, hay un pueblo de toda lengua, tribu y nación, una iglesia que exalta al Dios Todopoderoso. Versículo 11, entonces volví a mirar y oí las voces de miles, de millones de ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro. Nota la comparación con Apocalipsis 4. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la bendición. Note el tema, el centro de la alabanza. Está diciendo que podemos estar seguros y por ende podemos glorificar y exaltar a Dios por lo que Él es, aferrándonos a eso. Versículo 13, y entonces oíd a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban. Recuerden el énfasis que decía, ¿quién puede abrir el sello? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ninguno, nadie. Pero ahora estos que estaban atemorizados por su incompetencia, por su ineptitud, porque no pueden alcanzar el estándar, ahora se regocijan. ¿En qué? En aquel que sí lo hizo para nosotros.
Entonces toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar cantaban: bendición, honor, gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Sí puedes estar seguro en sus promesas. Esta es la culminación de nuestra vida. Aquellos que hemos creído en el Señor, cantaremos esta canción un día con aquel que está sentado en el trono y el Cordero, y le diremos: tú eres el Cordero, digno de recibir la gloria, el honor y la honra. Todo te pertenece para siempre. Él es digno. Él es digno. Permítame terminar con esto. Hay un cuento que a mí me gusta de Navidad que se llama Christmas Carol, que en español se le puso como cuento de Navidad, de Charles Dickens. ¿Han escuchado ese cuento? Esta es una historia de un señor que es avaro, amargado, y lo visitan fantasmas, ¿verdad? Es un cuento, acuerden que es un cuento. Y va al pasado, lo visita el fantasma del presente y uno del futuro. Y mientras pensaba en la escritura, Dios nos ha hecho eso, nos ha llevado al pasado, nos ha ratificado sus promesas en el presente y nos hace ver una vista al futuro. El cuento dice, la moraleja de este cuento es que Ebenezer Scrooge despertó a su realidad cuando vio su futuro de tristeza y agonía en soledad, y se levantó con una mentalidad distinta, ¿no? Pero cuando tú miras el Apocalipsis, deberías de levantarte con una alegría y gozo sabiendo que Cristo ha vencido. Que aún en tu momento crítico, difícil, recuerda el contexto, están siendo perseguidos y dice: mira hacia adelante, mira el futuro, mira el pasado, Dios ha sido fiel, mira ahora, sigue siendo fiel, aunque estemos rodeados de dificultades, Dios es poderoso, pero mira hacia el futuro, Dios es fiel. Yo te animo a tener esa seguridad en sus promesas, porque aquel que las ha hecho es digno. Él es el Cordero victorioso. Cuando te sientas perdido, atribulado, cansado, recuerda esto: Él es digno y Él ya ha vencido. Confía en el Señor. Mantente firme y persistente en la fe. Corre la buena batalla, porque Él ha vencido. Predica a Cristo y este crucificado. Él ha vencido. Un día, hermanos, le veremos tal y cual es. En esta tierra, dice, llena de sufrimiento. En este mundo tendrán aflicciones, dijo Jesús. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Un vistazo del futuro debe ayudarte a pelear tu presente. Apocalipsis 21, 3, 6. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Esta frase es pacto. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, está en el futuro. Un Dios de pacto que cumple sus promesas. Miren, el hogar de Dios. Ya no somos huérfanos, ya no somos vagabundos. Tenemos un Padre y tenemos un hogar. Tenemos propósitos. Glorificar y exaltarlo a Él. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Quizás tú no entiendes tu sufrimiento, tus heridas, los golpes. Recuerda, Él es santo y justo y no cambia. Mucho es porque nosotros hemos pecado en contra de un Dios. Pero aún si no tenemos respuesta sobre nuestro sufrimiento, Él secará las lágrimas de tus ojos. Tiene un propósito. Tiene un propósito: mostrarte la gloria de su nombre. Mostrarte que separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. Él cegará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas que oprimen, nos cansan. Recuerda el contexto: están muriendo por Cristo. Todo esto, dice, el dolor de perder a un familiar que ha sido asesinado por predicar a Cristo. Les dice Juan a su audiencia: olvídalo, pon tu mirada en el Señor. Él es el vencedor. Cegará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor.
todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque te digo, es verdadero y digno de confianza. ¿De qué? Digno de confianza. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? En los brazos de amor de un Padre eterno. Nota esto. Versículo 6. Todo ha terminado. Todo ha terminado. Dios lo ha hecho todo, porque Él es digno. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente los manantiales de agua de vida. ¿Tienes sed? ¿Estás cansado? ¿Atribulado? ¿Abatido? Ahí está la respuesta, Cristo, porque Él es digno. Pensando en eso, hermanos, quiero invitarte a orar. Señor, estamos sumamente agradecidos, Señor, por tu palabra. Tan profunda, tan extensa, Señor. Pero tan simple, Señor, de recordarnos esas verdades tan profundas, Señor. Tú hoy, Señor, a pesar de los conflictos, de las crisis, a pesar de la economía, a pesar de la maldad en el mundo, Señor, tú ya estás sentado y has estado sentado en el trono, Señor. Y tienes toda la autoridad. Dios, estás llevándonos, Señor, a poder reconocer y ver nuestra necesidad de ti, un Dios santo y justo que no cambia. Oro, Señor, entonces por aquellos que corren sin ti como ovejas sin pastor. Oro para que puedan ver a través de las aflicciones que tú estás llamándoles, Señor, a arrepentirse de sus pecados y volver a ti y confiar en ti, en tus promesas. Quizás hay muchos creyentes hoy aquí sufriendo, Señor, en sus matrimonios, por sus hijos. Señor, tus promesas, Señor, son tan claras y podemos regocijarnos a pesar de la tribulación, porque tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente, Señor. ¿Qué puede escaparse de tus manos, Señor? Es un aliento, Señor, es un estímulo a nuestra fe, a permanecer fiel a tus promesas, a permanecer firme en lo que tú has mandado, a nutrir y llenar nuestros corazones de quién eres tú, el que es digno. Tú eres digno de recibir toda la alabanza y la adoración. Que en mi vida, Señor, que la vida de nuestra iglesia sea un reflejo de que hemos adorado, que entendemos las implicaciones tan grandes de que solo tú eres digno de recibir honor y gloria. Que has pagado, Señor, el precio en la cruz del Calvario. Que hoy, Señor, que hemos creído y confiado en ti, que eres nuestro Señor y Salvador, podemos decirte toda la gloria y el honor sea para ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Hoy, Señor, con toda la seguridad podemos decir, estamos seguros, estamos confiados, porque aquel que ha hecho sus promesas está sentado en el trono, es santo, es justo, inmutable. Está sostenida estas promesas por aquel que es digno, garantizadas por aquel que es digno, y que podemos entonces adorarte y exaltarte por quien eres. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.